Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, nuevamente aquí en Seguridad al Día. Y el día de hoy, bueno, como hemos venido manejando esta serie de charlas sobre la dinámica judicial, pues nuevamente hoy nos falta un par de puntos ahí para cerrar esta serie. Y nuevamente hoy nos acompaña aquí con nosotros, pues nuestro amigo David Chong, que cada martes está aquí con nosotros. También nuestro amigo el abogado que siempre ha estado aquí desde que empezó esta serie. Él es el que en realidad lleva esta charla con la dinámica. Y bueno, pues de una vez así como va, David, ¿andas por ahí? Luis, como siempre, un gusto estar con todos ustedes como cada martes. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, ingeniero Chong. Pues aquí agradeciéndoles nuevamente la invitación. Y estamos aquí, pues desde luego, para continuar con esta serie de charlas. No, pues te agradecemos a ti, abogado, porque sin ti, pues esto estaría medio vacío. O sea, David y yo podíamos opinar, pelearnos, hablar, pero no llegaríamos a más, a más que hacer una charla, ¿no? Pero contigo la cosa es diferente porque nos das puntos finos que la gente puede tomar con confianza para una orientación. Tal vez para no para un juicio en especial o en específico, pero sí para una orientación y de ahí ya partir para ver qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, pues nuevamente te agradecemos mucho. A ver, Claro, David, muchas gracias. Oye, Fernando, ¿me permites? Voy a robarte cinco Adelante, adelante, minutos adelante. por una noticia que me enteré ayer, José Luis. Ayer sí, salió y que creo muy interesante porque en su momento tendrás que explicarnos por qué, Fernando. Fíjate que se Claro. trata de esto, José Luis. Es una lucha de hace ya pues, más de 10 años de un grupo de maestros en el Estado de México. Como ustedes saben, en el Estado de México la ley, fíjense, la ley del trabajo y la ley de educación establece una sindicación única. Solamente permite un sindicato en el Estado de México. Ya se imaginarán lo que significa esto. Claro, esto es como dicen, herencia ancestral. Sin embargo, pues al amparo de el, el ordenamiento 87 de la Organización Internacional del Trabajo y ya plasmado en nuestra Constitución Federal, pues debe haber libertad sindical. Sin embargo, pues parece que el Estado de México se había retrasado un poquito en eso. Imagínense, el convenio 87 de la OIT es desde 1948, un poquito retrasado nada más. En fin, el chiste es que de acuerdo al artículo 98 de la ley del trabajo del Estado de México y dos artículos, creo que 46 y 47 del reglamento de los servidores públicos, pues establecía la sindicación única. Obviamente, pues ese sindicato ha sido la lucha por romper y cambiar esa normatividad a todas luces ya inconstitucional. Pero fíjense que se dio algo muy chistoso. Cuando ellos solicitaron el amparo, luego nos explicarás cómo es posible esto, Fernando, porque parece un sí, pero no. Un tribunal colegiado declaró que era legal, no que era válido o sí o no la sentencia, sino que era legal el amparo promovido, pero que esa legislación era válida. Así como que dice, espérame, entonces si el amparo es legal quiere decir que tiene razón de ser, pero pues contra lo que te estás amparando sí es válido. El chiste es que para no hacerles el cuento largo, el asunto como siempre llegó a la Suprema Corte y al día de ayer la Suprema Corte revocó, no corrigió la sentencia como nos has dicho, Fernando, ¿verdad? Así es. Revocó esa sentencia del tribunal colegiado y declaró que era inconstitucional ese artículo 98 y esos artículos 46 y 47. Esto abre totalmente, ya no hay más obstáculos para que haya más de un sindicato
al libre albedrío de los trabajadores docentes del Estado de México. Y ya no hay más instancias tampoco. Pues ya es la última, ¿no, Fernando? La Suprema Corte, ya, ¿a dónde más? Pues sí, claro, claro, todavía quedan tres recursitos, pero son tan especializados que prácticamente al determinar que es inconstitucional, pues ya, se acabó. Ya, O constitucional, creo, sí. Ya Así se es. acabó. Inconstitucional. Ya se acabó. O sea, pueden tener Así es. derecho al pataleo, ¿no? Sí, es que existen, digamos, tres recursos: reclamación, revocación y queja, pero ya esos ya, Bueno, de eso verdad son, ya nos los es- explicarás en su momento sí, cuando claro. lleguemos de ese lado, pero se me hizo interesante y me llamó la atención, Fernando. Pero fíjate, Sí. David, este caso que estás poniendo aquí en la mesa hoy es un síntoma de cómo se manejaban muchas cosas en nuestro país. Claro. La Ciudad de México, si te fijas, física, política, económica y socialmente estaba separada de todo el país por medio Sí, de bueno. de un cinturón que era el Estado de México. Y un A, cachito pe- de Morelos. a pesar de que el mismo territorio del Estado de México es tan disímbolo de un lado hasta el otro extremo, que era, yo creo que gobernaban el Estado de México a la gracia de Dios nada más, Pues porque mira, las políticas es complicadamente manejarlas de la misma manera, teniendo extremos tan opuestos. Por ejemplo, la parte de Ciudad Nezahualcóyotl, que es donde yo conozco y donde yo viví muchos años, pues es una parte urbana citadina. Y contra el otro lado, que es allá cerca de Guerrero, arriba pegado a Altamirano, por ahí así, es una zona rural completamente. sí, Y no coincido digamos contigo. Toluca, que es Recuerda, una ciudad elitista totalmente. Entonces, todo aislado el DF con un cinturón que era el Estado de México, no bueno, si importaba recuerdas, todos los problemas que eso conllevara a la ciudadanía, al pueblo del Estado de México. sí, pero si recuerdas, a mí me tocó, pues, de alguna manera colaborar en una población que era semiurbana y rural, Pocotitlán. Y Sí, por eso sí, digo, y sí lo conozco conozco, ahí pero en también, fin, fíjate. el chiste es que yo creo que esto es una decisión importantísima de la Suprema Corte porque marca pauta. Sí, Marca pauta. Y bueno, yo aquí pues quiero felicitar al Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México por esa lucha, esa persistencia, esa paciencia, porque fíjate que yo quisiera contrastarla con otras organizaciones magisteriales que no quisiera nombrar en este momento para no hacerles más publicidad, pero que han llevado sus protestas al terreno de la violencia, de la manifestación, de los bloqueos, de la ilegalidad prácticamente. Mientras que este sindicato siempre se ha mantenido dentro de la ley. Y dentro de la ley ha logrado esto, creo que ese es un triunfo. Y no sé, me hace recordar aquella frase del general Santos Degollado, ¿se acuerdan? El famoso héroe de las derrotas en la guerra de Reforma, que en alguna ocasión le dijo a Miramón, cuando Miramón le dijo, te voy a ganar en la batalla de mañana, en la batalla antes de la batalla de las vacas, por cierto, le dijo, mi deber no es vencer, sino combatir por principios que al fin deben de triunfar. Y en esta ocasión, lo que hemos venido diciendo en este programa, la justicia puede ser tal vez no tan ágil como quisiéramos, pero llega. Y en este caso, pues la justicia pues no debe ser apresurada para no resultar equivocada. Y finalmente, pues con el tiempo, con esa paciencia que es característica de ciertas razas que luego les platico, pues llegaron. Y en este caso creo que pues los principios al final triunfaron. Y sobre todo yo creo que más de destacar, José Luis, Fernando, no sé si estén de acuerdo,
que todo esto, este movimiento de rebelión, porque fue una rebelión contra el establishment, fue total y absolutamente dentro de la ley, sin bloqueos, sin violencias, sin agresiones a la ciudadanía. Yo creo que esta lucha que yo quisiera que pues de alguna manera se proyectara a nivel nacional, es un ejemplo de lo que deben de ser los docentes, un ejemplo para los demás, para esos niños que van a formar en el futuro, que las cosas se pueden lograr por la derecha y no por la chueca. Y yo creo que ese es el mensaje más importante de todos. ¿Qué opinas, Fernando? Sí, desde luego, ahora sí como abogado, todo lo vemos a través de la ley. Hay incluso una máxima, obviamente, no sé si me está llamando una persona, pero no sé si a lo mejor recomendada de aquí. Pues a lo mejor, Sí, porque es de un número desconocido, pero bueno. Hay incluso una máxima precisamente emitida en el poder, en la época liberal: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Y precisamente la evolución del derecho lo que nos permite ver es que gradualmente cualquier tipo de candado se va rompiendo. Y se va rompiendo por la evolución de la sociedad y por la evolución necesaria que debe tener el derecho para alcanzar a la sociedad. Y este es, digo, maravilloso. La verdad es que el movimiento sindical en todo el país ha sido pues de mucha lucha, hablemos desde la CROM, que era el sindicato único, se forma la CTM, después en los años 60, 70 se comienzan a fraccionar, por ejemplo el caso del STUNAM, de la PAUNAM, ¿no? Se separan por materia porque unos son trabajadores y otros son profesores, y así gradualmente se empieza a dar eso. Entonces es una excelente noticia que ahora llegue precisamente el contenido de las reformas en materia laboral, que ya puede haber sindicatos, varios sindicatos en una misma institución, entidad o empresa. Simplemente libertad sindical, ¿no? Como ya ha venido avanzando en muchas otras partes del país. Así es. Aquí en la Ciudad de México, simplemente el Metro, que era considerado un sindicato fuerte, actualmente tiene 4 sindicatos. Fantástico. En fin, me pareció una noticia importante porque ya después nos explicarás cómo es posible que algo lo declaren legal pero no válido, ¿no? Pero en fin, ya veremos eso después. Incluso si puede obsequiarme una copia de ese, si es que la tiene. Sí, la tengo. Bueno, desde luego sí, al rato fácil, te la pasas porque, digo, pues ya salió, ya es público, lo mejor de todo, ya es público. Sí, pero en pues fin, es público. Pues entramos en materia, Fernando. Bueno, nada más no, yo quisiera agregar, David, sobre esto que tú comentas, que no hay que dejar de notar que todos estos alcances que se logran sobre justicia y sobre muchos otros temas, economía, salud, etcétera, se deben, yo creo, mucho a la comunicación que se ha detonado gracias a Internet. Porque esa lucha yo creo que no lo hubieran podido lograr en este tiempo si no hubiera habido esa comunicación que ya tenemos ahora, donde en segundos se informa a todo el grupo, a toda la organización, cosa que antes yo lo recuerdo que era imposible, no digamos bueno, pues, ¿sabes? Lo que era la cerrazón de la prensa, por eso. La censura y muchas cosas. Y más allá, era una manipulación con los medios masivos de comunicación. Pues sí, pero digo, afortunadamente son épocas que parece que ya superamos. Pero acuérdate, hay que siempre marcarlo. hay una censura mayor todavía en la actualidad. Pues eso, pero hay que marcarlo para que la gente lo use. Pero espérame, ¿cuál es esa censura? La del poderoso caballero, por supuesto. Bueno, pues esa... Acuérdate que perro con hueso en el hocico no ladra.
Es la misma, es la misma, o sea, ese poderoso caballero don Dinero es el que Ajá. ha estado trabajando desde hace siglos, Por eso, pero te digo, ese sigue vigente, no te sigue vigente preocupes. y Y va a seguir hay vigente. una lucha, fíjate, ya que tocaste el tema, nos han logrado cambiar el sentido común, fíjate, Sí, pensando que todo está correcto como funciona y tratamos de integrarnos a ese funcionamiento, pero no lo cuestionamos. pero fíjate que aquí algo, José Luis, y que ahorita precisamente algo de lo que hemos comentado y gracias a la presencia de Fernando se está quitando. Si recuerdas, Sí, he dicho muchas veces que la ignorancia y el desconocimiento es la fuente de la corrupción y sobre todo, pues de la incertidumbre, como es este caso. ¿Cuánto desconocíamos de esta dinámica judicial? sí. Y ayer precisamente también vi la noticia, ayer lunes, de un movimiento disidente dentro del Sindicato Único hasta el día de hoy todavía en el Estado de México, en que se quejan precisamente de lo que tú conoces muy bien, José Luis, por propia experiencia. La represión, Sí, las manipulaciones dentro del sindicato, la sofocación de los rebeldes. Y se quejan de que no los dejan hablar. Y yo me pregunté inmediatamente, ¿y por qué te quejas si mejor no haces rancho aparte, mi hermano? Digo, pues, si no te quieren en este rancho, pues pues pon tu a lo rancho. mejor son diferentes frentes que se arman, ¿no? No, Unos yo por me un pregunto lado, es, otros por otro, pero el chiste es también hacer algo y no no, quedarse de brazos yo me cruzados. pregunto, si no te quieren en este rancho, ¿para qué te quedas? Haz tu rancho, que es precisamente el fondo de esta resolución de la Suprema Corte. Si no te gusta este rancho, cámbiate, vete a Bueno, otro, pero abre el pues tuyo. es que a lo mejor ese recho no es de nada, es de todos. Bueno, Por ellos, ejemplo, este eso lo país, sabrán. este país, pues yo lo quiero cambiar, o ni modo que ahora me vaya de No, no, aquí. pero ese es otro tipo de rancho. No, me refiero es, si Este es un tienen la ranchote. oportunidad, si tienen la oportunidad de cambiar de rancho, ¿para qué lo sufres? Y fíjate que eso es lo importante. Este grupo de maestros, y quiero felicitar muy especialmente a mi amigo, el maestro Luis Zamora Calzada, que ha sido, yo quiero, a veces tengo la impresión, sospecho, que tiene genes chinos el condenado, fíjate. Porque mira, una paciencia de más de 10 años de lucha, ah, caray, no es tan fácil. Con decirte que casi se convierte en abogado porque ha Bueno, tenido que que a lo mejor convertirse. tiene genes aztecas, pues, Pues no lo sé, pero ¿sabes qué hijo, paciencia tuvieron nuestros antepasados para que los mandaron en un islote lleno de serpientes y terminaron comiéndose las serpientes? por eso, pero ven, en fin, no le quitemos más el tiempo a Fernando Ok, porque estamos en la parte, pues ya, o sea, se supone que ya hubo sentencia, ¿verdad, Fernando? Y sin Estamos en embargo, esa parte, sí. y sí. todavía, a pesar de que ya hubo sentencia, pues ahí no termina el circo, no termina el juego, eso es lo que nos ibas a explicar. Así es. Y de hecho, digo, qué interesante que además, ingeniero, haya tomado el punto. ¿Cuál es uno de los fines del derecho? La seguridad. Dentro de la seguridad existe la seguridad jurídica. La La justicia, ¿no? certeza, la certeza de que la autoridad no puede violarla. Bueno, puede hacerlo, pero no debe violarla, y Ajá. que hay un órgano aparte, independiente, que protege precisamente al gobernado en contra de las decisiones que pueden ser unilaterales o hasta colegiadas, pero que van en contra de la ley. En eso consiste la seguridad jurídica, que todo lo que pueda realizar una autoridad esté contemplada y autorizada por una ley, y si no es así, hay alguien que vigila que se cumpla con esa ley. Es precisamente en este caso hacia donde nos vamos a dirigir, porque ya habíamos comentado anteriormente, después de que se realice el juicio, ¿qué es lo que hace el juez? ¿No? Hoy estaba escuchando un comentario que realiza una ministra de la Corte, muy acertado. No cualquiera tiene el perfil para ser juzgado,
magistrado o ministro. Se requieren perfiles. ¿Por qué? Porque además de tener conocimiento general, o sea, cultura general, debe tener conocimientos específicos, porque al encontrarse frente a un asunto para dictar una sentencia, como comentábamos anteriormente, primero debe saber que se tienen requisitos formales, es decir, de forma, como los habíamos comentado. La fecha, el nombre, el proemio, los resultandos, los considerandos, los resolutivos. También están los requisitos esenciales. ¿Y cuáles son? Debe estar fundado, debe estar motivado, debe ser congruente y debe ser exhaustivo. ¿Qué significa todo esto? Cualquier sentencia debe contener una fundamentación, es decir, que señale en específico la norma que sustenta su criterio o su decisión. Por ejemplo, en materia penal, ¿no? ¿Cuál es la norma? El Código Penal, que es el que establece todas las cuestiones sustantivas o importantes para definir cada delito. Entonces debe encajar perfectamente en la norma que se quiere, que se está analizando de acuerdo al delito cometido. Debe estar motivado, es decir, con todas las pruebas, existe un motivo suficiente para decir efectivamente esta persona cometió estos hechos y estos hechos se encuadran en el delito que yo estoy señalando, homicidio, por ejemplo. Debe ser exhaustivo porque deben analizar todas las pruebas, todas. Si deja de analizarse una, entonces ya hay un motivo para combatir esa sentencia. ¿Sí? Y debe ser congruente, es decir, si está analizando el delito vamos a pensar, delito de robo con violencia y las pruebas señalan que fue un delito precisamente de robo por receptación, es decir, alguien que guardó la mercancía o lo que se haya robado, lo guardó, es robo sí, pero por receptación y no robo por violencia. Entonces debe ser congruente. Las pruebas me acreditan que es por receptación y sentencia por robo con violencia, entonces no hay congruencia entre una cosa, entre las pruebas y lo que va a determinar. Digo, todo esto es un poquito más complejo, ¿no? Pero es la forma en cómo creo que puede quedar clara esa parte. Y como habíamos comentado, debe de seguir todo su razonamiento debe de tener sustento en lo que son los principios de la lógica, los principios jurídicos, desde luego la norma y lo que existe. ¿Ok? Y luego, ¿qué más, no? Aquí en materia penal, lo que tiene que determinar el juez es primero la responsabilidad penal. ¿Y qué es eso? Porque muchas veces escuchamos, es que es responsable penalmente, y otras dicen, es que es culpable. Y pareciera que son sinónimos. No, no son sinónimos. En el análisis jurídico, la responsabilidad penal es cuando el juez dice, sí, por tus hechos, tú tienes el deber de hacer frente a las consecuencias penales de este delito. ¿Sí? Esa es la responsabilidad penal. Estoy hablando así de una forma muy general, ¿no? ¿Y cuál es la culpabilidad? Ahora sí, que como tú eres responsable de estos hechos, también por ese motivo se te puede reprochar como autor de esa acción o omisión. Y entonces ya tienen que tomarse en cuenta todas las circunstancias y condiciones que habíamos platicado, están en las pruebas. Son dos cosas diferentes. Y por último, también en su sentencia debe decir cuál es la sanción.
y la sanción es precisamente la pena que se le va a imponer. Estos 3 puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si falta uno de ellos, entonces la sentencia se puede combatir. Toda esta pareciera complejidad, cuando digo pareciera es porque para las personas que no conocen el derecho, pues hay algunas palabras que son sinónimas y no lo son. Para otras personas serán palabras que no conocían y no entienden cuál es el alcance. Y precisamente ahora ya hay incluso reformas, desde hace muchos años hay ya criterios jurisprudenciales que dicen que las sentencias deben ser no utilizando un lenguaje rimbombante o dominguero, hay que hacerlo con palabras más o menos sencillas, ¿no? Incluso el lenguaje, perdón. Incluso ya actualmente cuando están involucrados menores de edad, no sé, abuso, violación, etcétera, se tiene que hacer una sentencia que se adecue a la edad de la persona. Reuniendo todas estas características, ¿no? Fundamentación, motivación, congruencia, exhaustividad, responsabilidad, culpabilidad. Y eso, obviamente, pues implica una preparación. Porque para decirle a un niño de 5 años que ya no le va a volver a pasar eso, porque ahora incluso hay sentencias pues a mí me parecen simpáticas porque le dice, mira, yo soy el juez y yo tengo que ver porque tú estés seguro. Entonces, lo que voy a ordenar es que ahora esta persona ya no va a estar, evitan palabras como daño, como refiriéndose al delito, ¿no? Uh-huh. Ahora voy a ordenar para que esta persona ya no te haga lo que había sucedido, etcétera, ¿no? Y se privilegia la cuestión, bueno, desde luego interés del menor, pero la cuestión de reparación del daño, que obviamente una violación no se repara, ¿no? Lo que se tiene que hacer es llevar toda una serie de terapias para que la persona pueda superar ese estado emocional que permanentemente lo tiene. Es allí donde hablábamos en la ocasión anterior. ¿Qué es lo que tiene el juez entonces entre manos? Pues precisamente más allá de las lesiones físicas existen las lesiones psicológicas, que es donde decía usted muy bien, ingeniero, hay ya nuevos elementos que se toman en cuenta para poder garantizar una reparación del daño. Anteriormente, por ejemplo, si una persona salía del reclusorio, simplemente la echaban afuera y ya. Ahora ya se tiene, posteriormente se hablaba de una readaptación, es decir, al reo le tenían que dar algún tipo de terapia, algún tipo de actividad para que se readaptara a la sociedad. Ahora ya se habla de reinserción. Ya no es readaptación, es reinserción. Y entonces, todo esto lo tiene que analizar el juez. ¿Cómo lo vamos a reinsertar? Porque no se trata nada más de mencionar, pues son 25 años y ya. No, hay que prever todo ese tipo de actividades para que se reinserte la persona que ha cometido un delito. Claro que en todo esto influye el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología. Y todo eso lo debe de tener en cuenta el juez. En el caso del juez penal, ¿no? Pero puede ser juez familiar, civil, etcétera. De tal forma que al emitir su sentencia, esta convenza a las personas de que efectivamente lo que ocurrió es un delito y esta persona es responsable y además culpable. Y por tanto merece la sanción. Aquí, Fernando, es donde se distinguiría entre si es doloso, culposo, autor material o autor intelectual. ¿Es aquí en este punto? Así es. Okay. O sea,
esto, como comentábamos, creo que comentamos en una ocasión anterior, ¿qué es el dolo? Bueno, es la intención de hacer algo. Sí. La intención de hacer algo en contra de los intereses de una persona. Y la cuestión culposa es la realización de un hecho, pero sin esa intención de dañar, aunque haya dañado. Que es lo que poníamos de ejemplo, que uno va al periférico, se cae la persona, pues uno ya no tiene tiempo de frenar y pasa encima de ella, ¿no? Se me ocurre ahorita una situación que en alguna ocasión me tocó ver, que una persona, un auto se le atravesó a otro, o sea, digamos, auto 1, se le atraviesa al otro, el otro por tratar de evitarlo, choca contra un tercer auto y mata al conductor del tercer auto. Fíjense, sí. O sea, el responsable original fue el que se cedió el cerrón primero, ¿cierto? Ajá. Porque causó la cadena de eventos que determinó con la muerte de la tercera persona, por así decirlo. Así es. Pero el que hizo el impacto lo declararon con responsabilidad culposa. Sí, no así dolosa. es. Sí, pues así es. Ajá, ok. Sí, porque aquí yo creo que queda muy claro quién fue el responsable. El iniciador. El culpable. Porque Sí. realmente el del impacto fue el segundo auto que pegó al tercero. Sí, sí. El segundo auto se vio obligado a pegarle al tercero por lo que hizo el primer auto, por así Sí, decirlo. Ajá. No sé si eso quede un poquito, que clarifique más esa diferencia, como estás mencionando, entre responsabilidad y culpabilidad. Así es. Ok. Así es. Así es. La responsabilidad es que quién realizó qué acto. ¿Quién inició la cadena de eventos, Así por es. así decirlo? Así es. Ok. ¿Y qué actividad tuve yo en esa cadena? Ajá. ¿Sí? Ya. Porque, por ejemplo, en un delito de secuestro, una persona es el que realiza el secuestro, otra persona es la que vigila al secuestrado Y otro el que otra persona negocia. la que negocia, sí, y otra la que lleva de comer. Sí. Y la que lleva de comer no está enterada de que está secuestrada la persona. Sí, nada más lleva comida a una casa. Nada más lleva comida a una casa. Y sin embargo, en todo ese entramado entra como En la responsable. cadena. Así Entra es. en la cadena. Así es. Entra en la Ok. cadena. Y ya dentro del juicio, pues ya dirá, bueno, es que a mí nada más me contrataron. Digo, como, ese es algo ya muy, muy estudiado, ¿no? Porque es como trabajaban hace 15 años, 20 años las bandas de secuestradores. Sí. No, además son todas de una organización, son toda una organización, no son improvisados. Por eso, No, por eso se creó el concepto de delincuencia organizada, sí. que la delincuencia organizada consiste en que no se conocen entre los integrantes de la banda. Pero participan en la cadena. Pero cada quien hace una partecita. Entonces, no saben quién es el jefe, no saben, bueno, de alguna forma tienen contacto con alguien, ¿no? Pero no saben qué hace cada uno. Simplemente alguien les dice y alguien les paga por hacerlo. Así es, así es. Así es. Oye, Fernando, y ahorita me acordé de otro caso, ahorita recordando lo que nos dijiste en el programa anterior, que muchas veces los problemas familiares son hasta más feos, ¿no? Por así decirlo, que los penales. Un familiar que podemos decir que embarcó a otro para que agrediera a un tercero. ¿Sí me explico? O sea, ya sabes, ¿no? Por emociones, manipulando emociones, sentimientos o lo que sea, hizo que el segundo familiar, que era, digamos, aficionado a cierto tipo de líquidos, y ya sabemos que a la larga cómo afectan ese tipo de líquidos, pues agredió al tercero y al final de cuentas dice, yo no sé, o sea, fue lo primero que alegó, ¿no? Yo no tuve ver, sino él fue el que lo agredió. Y ya después en las investigaciones, pues se vio que, de hecho, le dieron una sanción más fuerte al que había instigado, creo que así usaron los términos, el que había instigado toda la cadena de eventos. Es el autor intelectual. Exacto.
pero como dicen, es que ni siquiera lo convenció, sino lo indujo. Es Así que yo es. nunca le dije nada, no, nunca le dijiste nada, pero lo fuiste manejando y ahí intervinieron, fue un juicio muy largo, según recuerdo, porque intervieron psicólogos de un lado y del otro, psiquiatras y expertos, y ya sabemos cómo son ese tipo de, creo que se llevó como cerca de 8 o 9 años ese juicio, Seguramente. porque al final de cuentas, porque aparte el instigador era una señora, ya saben, de esas menuditas que no alza la voz, pero, como dicen, no grita, pero como ta 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 tan ta tan. Y aparte Sí, de estar como ta 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 tan, pues creó ese ambiente de animadversión que llegó a la agresión. sí, Y fue sumamente, y lo peor de todo es que no pudieron condenarla porque la señora tenía más de 65 años. sí. Sí, eh, digo, es posible que sí la pudieran condenar, ¿no? Sí, Pero, pero sale por sí, edad. de acuerdo a las normas, sí, ya de Prisión domiciliaria, ya sabes, ese todo, tipo de cosas. exactamente. Sí, Exactamente. no, eso es muy común. Mire, por ejemplo, eh, en, 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 en la experiencia profesional hemos encontrado mujeres que dicen, yo no vengo por los hijos, yo vengo por el dinero. Bueno, al menos son honestas y directas. Sí, está bien. Yo creo que es mejor eso, ¿no? Pues sí, es lo que iba a decir también, o Ah, sea, así ya Ya uno sabes sabe a lo que le tira también. ya sabes a lo que eh, vas, ¿verdad, Pues sí. Fernando? Ya sabes Entonces, a lo que te enfrentas. digo, si fuera el caso de un criminal, pues yo iba directamente a matarlo. ¿Se Y entiende, no? que, y que sí, ¿Y qué? ¿Y me y echaría a que, otro o lo y si mataría? puedo me lo echo a otro, sí. Y no me En dieron ese, tiempo porque si no me echo al tercero. exacto. Pero cuando hablamos ya en esa cuestión de amor maternal, o sea, estamos hablando de valores, estamos hablando de moral, etcétera, se sorprende uno. Caray, pues entonces sí hay personas que pueden tener este tipo de ideas, ¿no? Pero se ven de lo más normal, Sí. ¿no? No, y En el voy a caso. esto, Fernando, porque esto yo creo que abona en lo que acabas de decir. No cualquiera puede juzgar. No cualquiera. Exacto. Tienen que considerar todo este tipo de posibilidades, nada más de lo que las fichas que le están presentando para jugar, ¿sí es correcto? Nada más de las Así, fichas que le presentaron. así es. Por Tiene ejemplo, que en materia penal se realiza un perfil psicológico Ajá, para determinar precisamente su grado de agresividad o de violencia. sí, Aunque en un principio este tipo de análisis querían quitarlos porque era una forma de discriminar o de calificar a una persona y eso podría afectar el juicio del juez. sí. Sin embargo, fue necesario continuarlo, porque en los criminales ya la ciencia ha determinado cómo pueden irse desarrollando, ¿no? Ujú. O sea, los asesinos seriales se crean, ¿por qué? Porque precisamente sus padres los violentaron de tal forma que crearon un miedo inmenso en el menor. Claro. Y después eso como una olla express no se notaba, pero después fue creciendo, hasta que fue incontrolable. Y cada olla explota a su manera, ¿no? Como Exactamente. siempre hemos dicho, ¿te acuerdas, José Luis? Cuídate de los callados, porque de los gritones es más fácil, ya lo sabes quiénes son. Pues En alguna forma, es nuestro dicho, ¿no? Perro que ladra. Exacto. es una forma de decirlo, pero efectivamente ya se tienen bien claros los perfiles Por ejemplo, criminológicos. ¿quién hubiera sospechado de Goyo Cárdenas, por ejemplo? Uf. Un vecino amable con los demás y todo eso, y caray. Y cementerio que tenía en el patio de su casa. No, y muchos más, ¿no? O sea, hay Y como él, gente muchos, que, exactamente. no sé, no recuerdo exactamente el número, pero ahora sí, estando en el posgrado, nos dijeron que había aproximadamente 1.200.000 de asesinos seriales en la calle.
O sea, ¿eso en base a que algún... Aquí en México, un Sí, estudio que hicieron y determinaron por alguna serie de ok, probabilística y ok, demás, sí, sí. Un ¿sí? estimado. Sí, digamos. O sea, Ajá. poquito menos del 1% de la población. Sí, pero cuando hablamos de 1 millón, caray, ya no es tanto el número de 1%, ¿no? Sino que puede ser 1 millón. Por eso, el que estiman. Sí, el Ajá. estimado, el Así. real, solo Mira, es... te doy un caso histórico de un estimado que casi salió real. Cuando los casos de pederastia en Boston, que exhibió el Boston Globe a través de su magazine, el Spotlight, Ujú. un estudio había determinado que debería de haber alrededor de 90 sacerdotes pederastas en la diócesis de Boston. Uf. Y cuando el Boston Globe hizo el recuento, salieron 87. O sea, su De estimado los, estaba bien fundamentado. no, de los que encontraron, como acaba de decir Fernando. Sí, por eso su estimación estaba bien Así es, la fundamentada. estimación pues fue exacto. Pero yo me pregunto ¿se pararon en esos 87 porque se acercaron al estimado y dijeron, ya coincidió? ¿O realmente fue precisa la estimación? Porque sería este caso, ¿no, Fernando? La estimación Eh, es de 1 millón, de acuerdo a Así es. estudios. Sí, Pero, sí. ¿y si son más? Porque ya sabemos que luego las estimaciones son bastante flexibles. Sí, claro. Y el punto, bueno, al conocer esto, hablábamos de lo que es la política criminal, ¿no? Ujú. ¿Cómo se puede evitar, o por lo menos conocer quiénes tienen ya un problema? O sea, ya está muy estudiado el aspecto de la niñez. Entonces, a los 6, 7 años se pueden hacer evaluaciones para determinar si tienen en su vida familiar o en su vida, este, tienen violencia. No Ujú. solo es una violencia familiar como la que acostumbramos escuchar, que los padres se pelean o se golpean, Ah, ah. sino si son violentados por alguna persona, ya sea un Eso me viene, primo, el hermano esto que dice mayor. entonces, Fernando, el juez no debe de saber de todo, pero debe de ser capaz de comprender de todo, por lo que me estás diciendo. Efectivamente. O Y sea, eso no es debe ser preciso. enciclopédico, pero sí debe tener una capacidad que no cualquier persona tiene, desgraciadamente. Por eso hablas tú de los perfiles. Debe ser capaz de conocer y entender cualquier cosa que le digan, Así es. porque por lo que me dices, pues a lo mejor en cada caso nuevo aprende algo el juez, Ujú. porque como hemos dicho aquí en seguridad es dinámico y heterogéneo, ¿cierto, José Luis? Pero es Esto que es cambiante. fíjate que este perfil que nos menciona el abogado, este, lo estoy como viendo que se requiere no solo en esta actividad o profesión, o cargo más bien, sino en muchos otros más. Sí, sí, pero aquí estamos hablando de futuros de muchas personas por una sentencia, ¿cierto, Pero Fernando? es lo mismo, por Así es. ejemplo, fíjate, cuando un maestro, fíjate, hablando de los sindicatos hace rato, ¿no? Ajá. Un maestro, un maestro que no cumpla el perfil, ¿qué tipo de alumnos nos va a entregar a la sociedad? Un presidente, ¿no? Que no cumpliera el perfil. Ahí sí no entra porque como es una democracia llana, No, pero mira, acabas de es, decir algo que también habla de futuro. ¿Qué pasa con esos maestros que son maestros porque no había otra opción de estudios? por eso es lo que, ese es donde salta mi observación. Sí, ay, es que esto da como para hijo, mano. Sí, bueno, es punto de inflexión para hacer un análisis Para muchas otras y cosas. muchas reflexiones, pero vaya, esa es parte de este programa, ¿no? Pero es como Sacar esos puntitos, ¿no? como nuestra especialidad, no cualquiera puede trabajar en seguridad, aunque pues es que me metí de guardia porque Exacto, no había no, otra. y ¿sabes qué me hizo recordar el abogado? Que
cuando estaba, ahorita las licencias, que así les decían, ¿eh? Licencia de locutor, que en realidad Ajá. no era licenciatura, era una certificación, un Sí, certificado de pero por lo locutor. menos pasaban un examen. No, espérame, que el examen era criminal. O sea, tenías que saber una cultura, yo creo que al nivel de un juez o más. Y Pues además sí, tus capacidades ya histriónicas y talentos, etcétera, ¿no? Pero me hizo recordar eso, ¿no? Que eran gente muy seleccionada. Y los maestros así deberían de ser, los médicos también así deberían de ser, etcétera. Entonces, caray, Fernando, estás destapando la caja de Pandora con esto, ¿eh? entonces, ahora se Oye, supone qué bruto. que toda nuestra sociedad ha sido manejada o influenciada por gente que a lo mejor no ha tenido sus capacidades idóneas, ¿no? O sea, un Muy policía, como probablemente. tú dices, un policía tiene que cumplir un perfil, Sí, ¿no? Y si no lo cumple, entonces ¿a qué nos estamos exponiendo? pero yo creo que aquí lo importante es un juez nada más de primera instancia para dictar una sentencia que yo creo que debe ser como un médico general, ¿no, Fernando? Exacto. Ah, pues sí, Porque le llega de todo. Digo, aunque hay, como dices, ramas, hay especialidades, pues dentro de una especialidad puede haber, pues, cuántas variantes, sí, cuántas sí, circunstancias particulares en cada caso. sí, claro, simplemente hablando en materia penal, que ya es una especialización, vamos desde el robo, abuso de autoridad, uso de insignias, delincuencia organizada, narcotráfico, toda una violación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es Toda una que, gama de conductas y que actualmente incluso ya hay, aunque no están especializados normativamente, pero sí ya hay juzgados que llevan más delincuencia organizada, secuestro, narcotráfico, etcétera, y otros llevan homicidios y así, ¿no? Y es como mejor, dicen todos, y es no es mejor cuestión eso, de, ¿no? no es cuestión de Eh, enchilame sí, otra. sí, ¿no? Porque precisamente, y es a donde, por eso amplié esta parte, lo que tiene que hacer el juez para hablar de la culpabilidad es que tiene que hacer una valoración del comportamiento humano. Y eso Hijo, no es así como que, gírame esta gorra, ¿no? Exactamente, o sea, va a ser a su criterio, con sus conocimientos, etcétera, ¿no? y su capacidad de asimilación, Hijo, ¿no, Fernando? su De empatía. entender, Exactamente. de entender los estudios que les y sobre todo que lo mismo presenta una parte de sus estudios psicológicos, sus estudios, que la otra parte. Por eso recurren luego a un tercero, ¿no? Así es, así es. ¿Por qué al analizar el comportamiento, lo que continúa es el reproche que hace la sociedad, ¿no? Porque el juez es el representante de la sociedad. Y entonces hace un juicio de reproche, que es Ajá. precisamente la valoración de la actuación del individuo en ese hecho ilícito, en ese delito. Entonces, entendemos que no solo está involucrada la medicina, está involucrada la Psicología. psicología, Ahora, por ejemplo, sociología. lo mismo le puede caer a un homicida que es contador y sacarle 25,000 cosas contables financieras, que un Sí, médico y le van a sacar cosas de medicina, que un ingeniero y le van a sacar cosas de ingeniería, ¿sí o no? sí, 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 Eh, Y así todas se es, las van a exacto. echar, todas esas fichas se las van a echar a él. efectivamente. Y el mismo juez tendrá que decidir sobre el homicida que era financiero y el homicidio que era contador y el homicida que era médico. Así es, Y así no es. necesariamente tiene que ser ni financiero, ni médico, ni ingeniero. Sí, Ese es así el gran es. reto No, o sea, no, realmente, no va a Fernando. hacerlo. Él no va a ser ni médico ni todo No, junto a pero la vez, pero debe de entender, debe comprender la materia los procedimientos, o sea, el tema en no, general. debe entender lo que le están mandando como materia, ¿no? Porque la materia legal pues, la conoce. Sí, bueno, Lo que además yo les, creo que se apoya en personas especialistas, ¿no? Digo, así de, ese es, me adelantaste y qué bueno que lo sacaste. ¿Tienen asesores los jueces, Fernando?
No, no. Ups. Tienen a auxiliares que son los secretarios de No, no, acuerdo. no. Sí, ellos son Asesores, Asesores, administrativamente. no, no, asesores técnicos que le ayuden a entender. no. No, pero en el mismo juicio, por ejemplo, se presenta un especialista, ¿no? Por ejemplo, Los peritos ajá, precisamente son auxiliares del juez, los Ah, peritos, ok, ya. ¿no? O sea, no están asignados a un juez, pero sirven como auxiliares del juez. Así es, sí, Ok, son ya. auxiliares del juez. coadyuvan a su tarea. Ajá, sí, así es, así es. De ahí, como les había comentado en la ocasión anterior, el juez lleva la carga personal, moral, de su sentencia. Sí, bueno, él es el responsable. Así es. Por eso, qué importante es que los jueces tengan una trayectoria para no solo conocer las cuestiones técnicas del juicio en sí, sino que vayan conociendo precisamente los elementos de valor que debe manejar, porque de lo que se trata es, como había mencionado, asegurar en lo posible, ahora sí, el cumplimiento y darle seguridad jurídica a las personas que intervienen en los juicios. Ya. Híjole. Pues ya con esto no envidio ni tantito la función de un juez. Pero Sí, ni entonces tantito. yo me he preguntado si sus salarios son o no son adecuados No, y al espérame, desgaste por que otra están sufriendo, idea ¿no? que acaba de surgir y que hay que hacer jueces para que juzguen a los jueces. Pues como que es redundante porque creo que ya existe ese juez que juzga a los jueces, ¿no? No, Sí, pero claro. bueno, a ver, ahí No, entra y se llama Consejo de la Ah, Judicatura sí, por eso. Federal. Así Sí. O sea, es. no hay que crear Así es. nada, no hay que inventar ni el hilo negro ni el agua tibia. Bueno, ahora Hay que que fortalecerlo. lo inauguren, ¿no? No, hay que fortalecerlo. Es diferente. Hay que tener los mejores preparados y todo eso, como dice Fernando, y mejor pagados. Claro. Pero O sea, mira, más allá del sueldo, yo creo que está la misma vocación. claro, además, Porque no cualquiera ser médico. yo te soy testigo, por ejemplo, de la parte magisterial. O Sí, sea, claro. hemos sido muchos, porque yo de carrera soy maestro, di clases 13 años en escuelas primarias, y yo nunca fui por un sueldo, ¿eh? O sea, yo fui porque yo tenía ganas de ser profesor. No, y a mí me Y tocó lo logré. en suerte. A mí me tocó en suerte que el 95% de mis maestros tenían vocación de maestros, afortunadamente, pero hay quienes no tienen esa suerte. Por eso, bueno, yo Bueno, me considero uno de esos, ¿no? Más allá del sueldo. Y este tipo de labores o de trabajos o de oficios, pero es que el yo creo desgaste que no podemos valorarlos así a rajatabla por el sueldo. Yo no, creo que hay que pero valorar también la misma vocación de las personas. ¿qué es lo que dice Fernando? O sea, perfil. Antes que el sueldo esté el perfil. Sí, por eso. Claro. ¿Quién debe de llegar? O sea, primero, entiendo que con esto, Fernando, no cualquiera que estudie Derecho puede llegar a juez. Ah, no, claro que No. no. Así de sencillo. No, Como no cualquier no. ingeniero civil puede llegar debería de llegar a ser director responsable de obra. Se les caen las casas. Efectivamente. Como Por ahora eso existe la... Como en Benito Juárez, ¿no? No, peor aún. Bueno, mira, ahí te doy los ladrillos y el cemento y tú construyes tu casa. Espérate, menso. ¿Qué va a construir? ¿Otro jacal? No, no nada más dale material, dale con qué. Enséñale cómo construir, enséñale las normas, supervísalo, no tienes que hacer todo el trabajo, pero apóyalo. Yo creo que tiene que ser algo similar a los jueces, ¿no? Dar la oportunidad de que se preparen y los mejor preparados, los que lleguen a demostrar la mejor preparación, son los que tienen que llegar. Y me acordaste, Fernando, seguramente en la carrera lo viste, pues el esquema de los mandarines en la antigua China.
No cualquiera llegaba a ser mandarín. Había unos exámenes, José Luis, no sé si recuerdas, a nivel nacional. Y todos los que querían ascender en esa escala, Ujú. ahí sí, tenían que pasar por la cuchilla de los exámenes. Y Pues, había verdaderas caravanas en donde hasta el más humilde campesino tenía derecho a presentar ese examen, aunque no lo pasara. ¿Sí me explicó? Sí, O sea, no sé, y creo que en los últimos años, corrígeme si estoy mal, Fernando, a eso se ha orientado la carrera judicial, ¿cierto? Que ha sido una labor del Consejo Judicial, de la Judicatura Federal. así es, A así eso se ha es, dedicado, ¿no? No así solamente es. evaluar los jueces, sino a prepararlos, a buscar que De, cada día sean mejores. Claro, de todo hecho, es perfectible. exactamente, de hecho, eso empezó prácticamente en los años 60, empezando a dar pequeños cursitos, etcétera, porque bueno, eh, y lo cierto es que los abogados, y como ejemplo, ¿no? En los años 50, 60, la carrera de Derecho tenía 20 materias en total. Cuando yo estudié la carrera eran 52. oh, Actualmente son un poco más de 80 materias. Sí, digo, como todo tiene que evolucionar. Así abogado, es. tú tenías la materia de locución también, ¿no? No, eso fue natural. Ah, ahí está, esa es la vocación, esa es la vocación. Sí, Ya así salió el es. peine. Sí, pues es por eso hay abogados que nunca pasan de gestores. Así es. O semicoyotes. Sí. No No, quise decir de esa especie porque se oye muy feo. Para Por los eso le dije coyotes, para los ges- coyotes. gestores, por Ok. así decirlo, de una manera pues más profesional y más amable. sí. Y abogados que Eh, llegan a a los máximos niveles. sí, Pero claro. bueno, eso es natural. Digo, como seres humanos siempre habemos unos que nos quedamos en la orilla y otros que avanzamos hasta el frente, ¿no? Y desgraciadamente, Fernando, hay otros que se conforman, ¿no? Yo hasta aquí llego y aquí estoy cómodo. Pero es natural, ¿no? El ser humano habemos de todo. Claro, A lo mejor hasta esos que se quedaron en la orilla no es porque no le echen ganas, sino que no era su área donde debían de haber estado y o fue su, no o supieron fue su, elegir y ahí se no, fue su quedaron. decisión. O Sí, fue su decisión pero no muchas. tuvieron las herramientas para elegir, porque son las circunstancias las que nos moldean también, no Claro. solamente nuestra Eh, genética. Exacto, sí, pero vamos, me refiero a que son decisiones personales por Sí, muchas circunstancias. y hay que hacernos responsables de esas, pero también hay Exacto. que analizarlas que esas decisiones que tomamos no siempre tenemos las mejores herramientas para tomar la más conveniente a mis características. Porque desconocemos otra vez, Porque regresamos desconocemos, porque en a, el medio ambiente donde yo nací, pues no tuve a lo mejor ni casa, a lo mejor. Ahora, ¿no? Fernando, los jueces, nos has explicado ya que hay de primera instancia, pata intermedia, de segunda instancia. Para cada una de esas etapas, ¿se deben de cursar especializaciones? ¿Se deben de ver especializaciones? Que, De hecho toman cursos continuamente, ok. Como los ¿sí? médicos. Pero no los toman siendo jueces. Eso es lo que se llama la carrera judicial. Ok, ya. Ok. Entonces yo ingreso como pasante, hago mi servicio social. Si mis aptitudes, mi conducta, mi interés, etcétera, son adecuados para la forma de trabajo del juzgado, entonces hay posibilidades de que me inviten a continuar, aunque sea sin pago. Claro que Ujú, para uno como estudiante eso es oro puro, claro. porque es Pues aprender sí, directamente del juzgado, ¿no? Sí, lo que en mi caso de ingenieros éramos los meritorios. sí. Ajá, así es. Buscábamos lugares en las secretarías donde por lo menos usar una computadora de las de a de veras, Ujú. de las grandotas, Sí, ¿sí? sí, sí, obvio. Imagínate, mi primera computadora personal, ¿sabes cuál fue, José Luis?
A ver, ¿cuál fue? No, no sé, pero digo, Una, me una intriga. Cyber 70 y de esta nada más había 4 en todo el país. No, Oye, pues, Así me, pero, así me pero estrené entonces en la carrera como eras estudiante. privilegiado. Por supuesto, como dice Fernando, oye, ¿tú crees que yo iba a dejar pasar esa oportunidad? No, pues pues no. no, No, claro que hombre, no. ni de loco. Sí, Nada más había 4 en todo el país. Una en la UNAM, una en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otra en el Politécnico y una o dos más, no me acuerdo en dónde. Eran todas las que había de ese tipo. No, pues Eran fantástico. muy especializadas. sí, No, sí. hombre, olvídate, y yo tenía, y le decíamos la señora de los ojos verdes, porque la pantalla era una pantalla circular color verde. Y olvídate, los sábados teníamos cancha libre para practicar. Híjole. ¿Sabes lo que era trabajar en una de esas, José Luis? Pues a mí todavía Bueno, me tocó en un trabajo usar Lotus 123. no, espérame. Y, Esa computadora que ocupaba toda la planta baja de un edificio en el cuerpo H, ahí del SCOP, hoy la tenemos en un celular. sí, o sea, con eh, En fin, medio o mega sea, de RAM. sí, Sí, digo, creo que se entiende, pues como dices, Fernando, todos tienen ahí por lo menos puertas abiertas, pero no cualquiera las atraviesa. No así cualquiera se es. decide a atravesarlas y no cualquiera decide, entre comillas, yo diría, sacrificar años de gorra por prepararse, ¿no? Es como ir a Claro. la escuela. ¿Cuántos años le tienes que invertir de estudio? E invertirle porque le estás invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo Ujú, para empezar a trabajar nada más, para empezar a pelear. sí, sí. Ujú, para Y de iniciar. hecho, en esa carrera judicial, precisamente, dependiendo de los niveles, pero podríamos empezar a decir, antes era el conciliador, que Mm. no tenía mucha juego digo, o sea, administrativamente no tenía mucho juego en ese proceso judicial del menor, pero para poder ascender a secretario de acuerdos debía para aprobar un examen. Para aprobar el examen debía pasar 3 cursos. Llegando a ser secretario de acuerdos, lo mismo, para poder llegar a ser a juez. Y así, a llegar a ser magistrado, etcétera, ¿no? Es una carrera judicial. Y obviamente, por ejemplo, en la Corte, incluso podemos verlo en el currículum de la ministra presidenta, pasó por varios juzgados de distrito de diferentes materias Ujú. y fue magistrada en diferentes materias. ¿Qué quiere decir esto? Que su conocimiento técnico no solo está en una sola materia, sino en O varias. sea, que no sabe mover un abanico, sabe mover varios. Así es, así es. Ya Digo, sabe mover. ya ¿Sí? sabe mover desde abanicos hasta ventiladores la señora, digo, y Es mis respetos. exactamente, ¿no? Exactamente, porque además, ya al interior, eh, el lenguaje es muy importante, Claro. que ese es otro aspecto que, por ejemplo, se debe tomar en cuenta. La Oye, forma de Fernando, y redacción. ahorita que dices del lenguaje, eso significa otro atributo de un buen magistrado, un juzgador. Bueno, el Man, lenguaje Así es. es lo que no, te decía hace rato. no, no, Es atributo, ojo, por eso. atributo personal. Y el Eh, atributo es no abras la boca sin conectar el cerebro. Ah, importantísimo. Eh, el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, no solo me refiero al que estamos hablando ahorita, ¿no? El sí, lenguaje y mensaje, ¿no? el coloquial. El lenguaje, exactamente. Se debe entender que eh, para escribir debemos poner en orden nuestro pensamiento, nuestra ¿Sí? mente. Ujú. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿cómo lo estructuramos? La lógica nos dice, pues bueno, vamos a estructurarlo así para hacer premisas, llegar a conclusiones, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento de la lengua española es indispensable. Ya no basta con que, pues, y bueno, ¿qué significa seguridad jurídica? O sea, son definiciones técnicas, ¿no? Ujú.
¿Qué significa el imputado? No, 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 no. Hay que utilizar el lenguaje de la lengua española, bueno, la lengua española, para poder realizar un buen escrito entendible. Ujú. No, pero cuando me refiero a esto, Fernando, es, desgraciadamente sabemos, y lo has dicho bien, José Luis, esta época mediática, más mediática que justa, es dado a muchas presiones sobre todo mundo, sobre todo los jueces. Y presiones muchas veces injustas porque cualquiera puede decirle cualquier cosa y el juez no puede responder, aunque se lo estén llevando 1000 demonios por dentro. No puede, pero no no, debe responder, no sí, debe responder. es que él no se debe de por- enganchar. exacto, ese es el problema, que yo creo que es un trato injusto porque es como pegarle a alguien que sabe que no puede tirar golpes. Pero es que, mira, es algo más profundo esto. No, no, Mira, no, la se llama sociedad, injusticia, José Luis. no, mira, la Es como si sociedad, agarras a alguien que no puede por eso, defenderse. pero es que la justicia es otra cosa. Mira, la sociedad que está conviviendo diario con un ir y devenir de muchas Sí, cosas, no tiene la capacidad de medir si lo que está viendo es completo, incompleto o justo o injusto. exacto, el Eh, desconocimiento que estamos exacto. tratando de combatir Pero con todo entonces esto. la población, pues déjala que se exprese, o sea, No, por eso me refiero a esto, que es un atributo del juez. la paciencia. No, autocontrol, más que Por eso, paciencia, paciencia y au- eh, autocontrol. autocontrol, ¿cierto, Fernando? No puede abrir la boca y menos antes de No, dictar una y no es que sentencia. no pueda, sino que no le guste. No, 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 no Que, debe. pero sí, pero esa es la norma. Que, Que a él no le guste abrir la boca nada más porque sí. Esa Eso sería qué tan grave, Fernando, sería que un juez se le soltara cualquier cosa sobre un juicio sobre el cual tiene que decidir? pues que imagínate. ese es algo, digo, estábamos hablando ahorita, yo estaba hablando del lenguaje, Ajá, conocimiento del lenguaje. Ahora viene la condición, cómo la usamos. ajá, Desde luego, el principio de secrecía. claro. ¿Por qué? Porque finalmente hay ya leyes bien definidas en las que se prohíbe utilizar datos de personas, Ujú, Ujú. datos que yo tengo, ¿no? Es un ejemplo. claro. Pero anteriormente se entrevistaban jueces o magistrados, o digo, no hablo del presidente de la Suprema Corte porque él necesariamente eh, Su papel es otro. exactamente como Su titular papel de es un otro, sí, poder, sí es. tiene tiene la obligación de informar, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los jueces. Estamos hablando de los jueces, digamos, operativos, de los de a pie, de Así los de es, todos los sí, sí, días. así es. En ese sentido, ellos efectivamente su deber es no estar comunicando a cualquier persona los datos acerca de un juicio, Ujú. que si ha sucedido, ¿no? Y esa secrecía se extiende a todos sus colaboradores, ¿verdad? A Ok, todos, ¿no? O claro. sea, Sí, porque es un un, secretario de juez, inclusive un auxiliar administrativo, tiene acceso a esos datos. claro, Pues sí, pues claro, maneja los expedientes. Exacto. efectivamente, Y esto efectivamente. creo que es muy importante, José Luis, porque no solamente son los jueces, como muchas veces dicen, estos son los jueces son corruptos. Espérame, son 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ¿cierto, Fernando? Ajá, 55,000 personas que de una u otra manera tienen acceso a muchos datos confidenciales, Sí, pues es toda la estructura. directa o indirectamente. Ujú. Yo creo que, como dices, mucha gente desconoce y yo creo que es importante que se dé a conocer, ¿no, Fernando? Este tipo de claro, atributos que son exigibles en todos esos 55,000 profesionales de la justicia, así se le podría decir. sí. Imagínense, yo estoy en el juzgado de Distrito X, en el cual se está llevando el juicio por narcotráfico de El Chapo Guzmán. Ujú. Qué presión, ¿no? Uf,
O sea, ¿por qué? Porque Nada más. con la mano en la cintura puede llegar un comando. Yo soy secretario de acuerdos, me raptan Para que y me sueltes la obligan, sopa. y me obligan a decir esto, aquello. Es un ejemplo. O al revés. Ese fue un cañonazo de veras, ¿no? Y el otro, ¿Sí? el cañonazo da 50,000 ¿Sí? pesos en oro, ¿no? Como decía. Principio de Álvaro Obregón, por supuesto. Así es. Por Que eso en después, Italia, si recuerdas, José Luis, ¿cierto, Fernando? Se dio la figura de los jueces sin rostro. así es. Y en Así Colombia es. también, ¿no? Creo que sí Sí, también. Porque efectivamente que en ese tipo de casos no solamente está la integridad profesional, sino personal de los jueces y sus familias. sí. Porque pues la familia es la parte más débil. Ok, Y yo ese, como juez te pongo protección a ti. ¿Y qué hay con la familia? Pues también que juega. para mí es un grave error que jueces que tengan ese tipo de responsabilidades les quiten la seguridad, que efectivamente era para la familia Yo lo y calificaría de otra para... manera, pero termina con deras y se oye muy feo aquí en público. Porque precisamente lo que hace, al poner al juez al ponerlo vulnerable, Es exponerlo, está a merced de quien sea. claro. No, sobre todo lo Y ponen a entonces si merced de quien hablamos, tiene la capacidad de amenazarlos de a de veras, plata o pues plomo. claro, y Pero a entonces ver, hablamos, abogado, ¿a poco les quitaron la protección a los jueces? Sí, sí, austeridad republicana, José Luis, acuérdate. Porque, bueno, la tienen los periodistas. Ah, ¿A, pero po- los periodistas son muy ¿A poco a estridentes. los jueces no se las dejaron? No, se las quitaron. bueno, hablando ahorita No, de los fideicomisos, no a no todo. quiero meterme en cuestiones políticas, sino No, cuestiones pero es jurídicas. parte de eso, exactamente. Claro, No, no. pues La seguridad todo de es política, abogado. Todo. la seguridad de una persona, de un servidor público, no solo es la seguridad de que en el caso nos puedan matar, ¿no? Bueno, No. los puedan matar, sino también va más allá. ¿Qué Claro, esperanzas tengo? Mi sueldo es bueno, pero tampoco es como para poderme comprar y estar viajando como yo quisiera. Me quita todo el tiempo de mi vida. Y al final a lo mejor requiero, por ejemplo, de un servicio más o adicional al que el ISSSTE me pueda dar, porque requiero, por el desgaste que tengo, de una enfermera, ¿no? 24 horas, de respiradores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí deberíamos también comprender ese tipo de situaciones. Son no, 30 además, años, ahorita lo que dices, Fernando, es muy importante. A lo mejor no tu juez, pero si te estás preocupado porque un miembro de tu familia tiene una afección y no está recibiendo la atención, por supuesto que vas a estar desconcentrado de tus funciones, ¿cierto? por ejemplo, sí. Claro, Bueno, o sea, pero ahí tiene que ser un familiar, como dicen, en primera línea, ¿no? claro, Porque digo, consanguíneo de porque puede cercano. ser un primo lejano que quieras mucho No, ya eso es y otro boleto. por eso, o sea, un familiar así a secas está muy amplio el término. Bueno, familia inmediata. Sí, o sea, mis hijos, mi esposa. Esposa, pareja o como le quieras llamar, hijos, etcétera, padres. Como decimos los abogados, consanguíneo directo. Por eso, Así es. exacto, así. Así digo, pues Bueno, cualquiera, cualquier trabajador, pues a si está ver, en esa aquí situación. yo preguntaría, y ya para no ahondar más, ¿por qué a los de cierto poder sí les dan todo eso a todas sus familias y a los otros poderes se los escatiman? Yo nomás pregunto eso. ¿Por qué? Digo, o lo que es parejo no es chipotudo y al revés. Lo que es chipotudo no es parejo. Sí, Y creo que tanto o más riesgo corre un elemento de las áreas de seguridad del Estado como de la Administración de Justicia y de Procuración de Justicia también. sí, claro. No, y lo mismo sucede exactamente con MPs, incluso Claro, con los mismos policías de investigación. por supuesto. Ellos Sí, corren un riesgo enorme, Eso sí creo que nos consta a ti y a mí, José Luis. ¿sí? Eso sí, lo pues conocemos de primera mano. lo que pasa es que antes ellos, pues en realidad no investigaban, ¿no? O sea,
No importa. Ahora, El chiste es ahora el creo problema que no es la ya están persona. haciendo parte. Es que el riesgo implicaba a realizar el trabajo. Y antes se dedicaban a otra cosa, ¿no? No importa, José Luis. El riesgo lo conlleva la función, Sí, no por la eso, forma en que desarrollan la función. por eso, pero Que antes siempre, que nunca lo hacían, que nunca nunca la cumplían la desarrollaron, función, entonces no ese es tenían, otro boleto. no Pero la tenían función ningún seguía riesgo. siendo la. Ahora, No me digas ahora que, por sí. ejemplo, no me digas que Valente Quintana no investigaba. Por Dios, hijo. Por eso, ahora sí Lo ya que pasa es que hubo una el degradación, trabajo, es otra cosa. además Pero el en fin, trabajo ya está acotado, ya está más Fernando, y todo vigilado. lo que nos has explicado, nada más para que el juez haga una decisión final, ¿cierto? Así es, Y esa decisión se llama sentencia. sentencia. Pero ahí ¿Y no qué acaba es la la? cosa. No, 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 no. O sea, la sentencia, una vez emitida, existe lo que es el recurso de apelación. Antes de pasar a la segunda, Por eso, el Sí, recurso de apelación es la segunda instancia. no. Para agotar esta primera instancia, Ok, ¿dónde termina la primera instancia? ¿En esa sentencia? en esa sentencia, bueno, Ok, aquí hay algunas variaciones, porque hay claro. sentencias que se tienen que ejecutar, Ok, ¿sí? O sea, no es nada más determinar, ya se divorciaron. no, por eso. ¿En dónde termina la primera instancia? ¿En la sentencia y su ejecución, por así sí, decirlo? en la ejecutoria. Exactamente, Ok, así es. Cuando dice que se ejecutoria, ¿qué significa? ok, Cuando eso es lo ya importante. transcurrió el término que establece la ley para Ajá. interponer el recurso de apelación. Ah, En ese momento, al día 16, causa estado o ejecutoria. Ya no Ujú. puede ser revocada. o sea que hay un traslape entre la primera y la segunda instancia, por así decirlo. Así Un es, intermedio. Mm, ¿sí? un Porque tiene interregno, por 15 así días. decirlo. Así es, porque tiene 15 días la persona afectada por la sentencia para presentar su recurso de apelación. De O sea, apelación. eso creo que dices es muy importante, que la primera instancia no termina hasta que no se agota el inicio de la segunda. Así es. Hasta que no causa ejecutoria. Así es. Y si se interpone el recurso de apelación, entonces el magistrado dice, detengan todo, paren máquinas, Ajá. vamos a resolver. Creo que esa expresión fue muy precisa, ¿no? A ver, párenme este carro hasta que yo lo revise. Hay que Así es, revisarlo, hay que revisarlo. así es, así Por eso es. hay sentencias que tardan en ejecutarse hasta 10 o 15 años. No, Bueno, no creo que haya alguna que haya, no creo. Luego te Bueno, platico no, la algunos ejecutoria casos. es otra cosa. a menos que sí, pues, o sea, es posible porque Sí, la ley también que se vaya da muchos alargando. elementos para continuar Sí, a ese tipo de cosas, sí. ¿no? Y, Pero sí. y creo que por ahí hay casos muy conocidos. No, de hecho Bueno, yo tuve una demanda mercantil contra un Ajá, banco. Bueno, un banco sí. me demandó a mí. Y yo dije, bueno, pues a ver, pues vámonos a juicio. A ver quién tiene la razón, ¿no? A ver quién gana. Y cuando el juez dictó sentencia, dijo, bueno, pues como no tienen documentos, pues entonces no hay deuda. Y entonces dictó sentencia. Ah, Transcurrieron los 15 días y al día 16 o 17 llegó el abogado del banco a ver el expediente. y me lo y ya se la encuentro, ven. que me lo encuentro y digo, ¿qué tal, abogado? ¿Cómo estás? No, pues vengo a ver el expediente. Hijo, ¿qué crees? Que fue hace 16 días que ya dictaron sentencia. No me digas. Pues sí, mira, chécalo. Aquí está, aquí lo tengo en la mano precisamente. Ya lo checo. Así la cara descompuesta. Se retiró del juzgado. Y ya. Adiós deuda. O sea, en realidad Sí, yo no debía nada. así es. Así es. Ese es uno de los. Hablamos nuevamente de la seguridad jurídica. Ujú. Y en claro. este caso en específico. ¿Cómo acreditas que yo te debo? Que tú me prestaste o que me diste dinero. Exacto, Documento. exacto. Por eso se creó el buró de crédito. Ujú. Porque a raíz de lo que sucedió
¿qué fue 7? De 98. 97, ¿no? Más o menos. Sí, muchas deudas de crédito ya no pudieron ser determinadas. ¿Por qué? Porque no tenían documentos. Antes los bancos tenían un verdadero despiporre. Sí. Entonces, muchos fueron los beneficiados cuando se emitió el decreto donde, pues, borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo porque yo estuve en el área de cobranza de tarjeta de crédito de Banamex. Hijo, no tienes idea de los circos que tuvimos que armar para poder medio llevar un registro ordenado de todo eso. Sí. Pero ¿qué tal en el 90, 88, 89, 90, 91, 92? No, Usted imagínate, yo pedía el entré, crédito, ajá, y así se lo daban. En 3 días pero ya tenía autorizado su crédito. Sí. bueno, había créditos preautorizados. Sí. Exacto. Nada más era para que llegaras y firmaras y a partir de ese momento a gastar. Así es. Sí, sí, Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. A mí me contrataron en agosto del 82 en Banamex SADCB y entré a trabajar en Banamex Institución Pública. Sí, después de que ¿Te la acuerdas qué pasó? nacionalizaron, ¿no? Sí, no, pues espérate, es que yo firmé mi contrato, me acuerdo que el 28, 29 de agosto, y el día 2 llegué, oiga, pues por fin ¿dónde trabajo, porque yo firmé con SADCB. No, olvídate la cara que me pusieron. Yo pensé que era una broma, pero no. Todos los empleados bancarios lo resintieron fuertísimo, Claro. porque fue un golpe cultural. Porque los bancos, tú lo sabes, José Luis, era una élite. Sí. Era un mundo. Se pero sentían olvídate. tocados por el supremo poder. No, tampoco. Éramos Sí. el supremo. Digo, no, mira, llegar nada más, José Luis, a jefe de departamento en un banco, puta, no olvídate, te sentías semidios. Sí, o sea, pues eran los que manejaban la lana. No, nada más el puro nivel. Sí, por eso, pero estabas dentro manejando. de un lugar donde se maneja lana. Ah, no, sí, te Tú imaginas. tú eras de esos. Y yo estaba en el área de sistemas de tarjetas de crédito. ¿Sabes las cifras que veía pasar de proceso todos los días? Pero digo, fue muy bien curioso, ¿no? Que firmé con uno y entré a trabajar otro. Pues sí. Por ese tipo de cambios, Ya. ¿verdad, Fernando? Que dices, ay, Ya. ¿y ahora qué hago? Ya era necesario liquidarlo. Pues sí, Con un día, aunque tuviera un solo día. Amaneciste en otro uso horario. Así es. de inmediato 3 meses de sueldo. Entonces, Fernando, toda esa carga que nos acabas de comentar culmina en ese documento que se llama sentencia o resolución. Así ¿Cómo es. se le llama? Sentencia. Sí, sentencia. En materia administrativa, por ejemplo, y me refiero a responsabilidad de servidores públicos, se le llama resolución, ¿no? Ok. Administrativa, ¿no? Y bueno, ya en los tribunales de justicia administrativa, pues sí, ya también se le llama sentencia. Ok. ¿No? Pero sí, y Pero antes todo en eso... materia laboral se llamaba laudo. Ah, sí, Sí. recuerdo eso de los laudos. Ah, pues Así realmente es. ahorita hablar en esta resolución que te voy a compartir, hablan del laudo, el laudo Ujú. del tribunal en materia laboral. Ajá. Entonces, digamos que la función de la no la primera instancia, la función de la primera instancia termina la función del juez termina en la emisión de la sentencia, pero la primera instancia no termina hasta que se ejecute esa sentencia o se Así revoca. es. Hasta Así que es. causa ejecutoria, así es como yo lo he escuchado Así es. nombrar. Si causa ejecutoria, allí termina. Pero si se impone una norma, una apelación o se tiene que ejecutar, continúa. Ejemplo, Ok, sí. ejemplo, sobre todo en materia
civil es donde más se observa, o en Ajá. materia laboral. Ya se determina que un predio queda a nombre de X persona, ¿no? Sí. Ujú. De Fernando Bautista queda a nombre de este predio. Y entonces yo tengo, ¿cómo se ejecuta? Tengo que pedir que me hagan un oficio y con una sentencia y llevarla al registro público de la propiedad para que esa sentencia la inscriban en el registro público. Ujú. Entonces allí ya se terminó. Porque si no lo hago y transcurren 10 años, haga de cuenta que no hice nada, O sea, todo lo que pasaste no sirvió absolutamente de para nada. nada. Bueno, pero ahí habría ese lapso de tiempo de 9 años y 11 meses para hacerlo todavía. Sí, sí, exactamente. Sí, pero oye, si Pero tanto le metiste esfuerzo, dinero y todo eso y no lo haces, Bueno, a lo ya, mejor estaba muy tenso y se fue a relajar un poco. sí, no, 10 no, si años. le contara cuántos casos Exacto, tenemos exacto. en la Ciudad de México, simplemente hay colonias que todavía están registradas a nombre de el hacendado aquel 1825. Sácatela, todo mucho. Sí, sí, seguramente, No, indudablemente. bueno, si recuerdan, la reivindicación de Zapata antes de la revolución era sobre títulos de propiedad de la colonia. Eran sobre Claro, documentos de la colonia, si recuerdas, José Luis, así, donde establecían los límites de los que reclamaban los campesinos así es. y que los hacendados se los habían pasado por el arco de la felicidad. Ajá, sí, así Y, es. y me acuerdo porque fue Ujú. un caso, digo, creo que lo estudian ustedes en la facultad, ¿no, Fernando? De cómo nunca pudieron derogar esos documentos. Así es. Lo que hicieron fue inventar leyes para ignorarlos, pero Inventaron no, leyes y además pusieron jueces a modo. claro, aparte, que las interpretaran a modo, Sí, pero por esas eso en la leyes, pues se puede decir, revolución lo que hacían era quemar los documentos. sí, correcto, pero vamos, en este caso, Zapata y los suyos, de hecho, Zapata heredó el conflicto de sus ancestros. Así es. Eso ya tenía, Ajá. tenía varias generaciones peleándolo. De hecho, desde la época de la Reforma, según recuerdo, porque era lo que más guardaban en el pueblo de Anenecuilco, Así esos es. documentos de la época de la colonia. Sí, Ese era su mayor tesoro. El reconocimiento o la cédula real que Así es, reconocía a los habitantes que había en ese momento como propietarios de, de esa, esas tierras, de esas exactamente. tierras. Así es. Lo Así que es. pasa es que hubo varias leyes de expropiación emitidas durante el porfiriato, que fíjate qué curioso, no derogaban, ignoraban toda legislación anterior. Uh-huh. O sea, eran leyes ilegales, si lo quieres ver así, inclusive contra la propia constitución del 57. Así es. Se podría decir que anticonstitucionales, pero pues no hubo nadie que, pero es que así es todas las leyes, así son todas. Son el instrumento de quien está ejerciendo el poder. no, pero fíjate que ahora, jurídicamente, ¿verdad, Fernando? Cuando se emite una ley, hay un transitorio que dice, se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a Sí, esta, ¿cierto? porque hoy estamos más conscientes y hemos leído un poco más que antes. No, lo que Pero pasa es que antes ahora sí no hay, era necesario poner eso porque la gente no, ni pues, sabía leer. otra vez, desconocimiento Por eso. e ignorancia. Eso, mira, Otra vez. ese es el mal que siempre hemos tenido desde hace muchos años. Y contra el que estamos nosotros, incluso en este Y fíjate, canal, esto me lleva a una trabajando. pregunta crucial para terminar, Fernando. ¿Qué tanto se afecta todo este proceso que nos has comentado, nada más para llegar a la sentencia, por ese desconocimiento sobre todo, bueno, tanto de los afectados como de los imputados, porque también los imputados pueden ser víctimas de abusos? Claro, claro. No, de hecho, pues es que entramos en un tema muy, muy escabroso. ¿Por qué? Porque
aquí ya estamos hablando no solamente del sistema judicial, Ajá. estamos hablando de todo lo que se conoce como política criminal. Ajá. O sea, no solo son las cuestiones jurídicas, vienen las cuestiones administrativas, sociales, etcétera, etcétera, para atender los casos. ¿Por qué? Ya hemos comentado por qué se tardan los juicios, ¿no? Sin Ujú. embargo, hay imputados que definitivamente no pueden y no cuentan, aunque les hayan designado un defensor de oficio, este no tiene el tiempo para Sí, ya vimos atender. la carga de trabajo que tiene. Ujú. Así es, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que es un complejo, Sí. donde una ruedita es la que está fallando, pero es la que afecta a Esa toda la ya maquinaria. trabó todo el engranaje. Así es, así es, así es. Y luego, como bien decían, el problema que ahora se ve y que se ha visto desde hace mucho es el surgimiento de nuevas leyes. Ujú. ¿Qué sucede? De hecho, hay ya toda una teoría al respecto, incluso se le conoce como el, eh, el- se me fue la palabra ahorita. Bueno, es un problema que radica en lo siguiente. La Constitución fue realizada por un proceso legislativo de discusión, y el proceso legislativo viene realizado por personas que fueron electas vía democrática. Ujú. Entonces, esencialmente, esa ley es una ley que se considera buena, Ujú. pero ya Estamos actualmente hablando ya no. del constituyente del 17. Ejemplo, ¿no? Ujú. Pero actualmente, bueno, no actualmente, ya tiene varias décadas esta teoría. Actualmente ya se ha visto que cuando llega una facción a la Cámara de Diputados y al gobierno, entonces esa facción modifica las constituciones Ujú. o modifica las leyes, Sí. Ujú. de tal forma que en lugar de que esto pueda considerarse bueno, eh, ya tiene una tendencia, Ujú. y esa tendencia ya no es buena o conforme lo que para lo que se había hecho la Va Constitución. contrario al sentido original de la Constitución. Exactamente, Ok. ¿no? Y con eso le Este, rompe toda la congruencia y toda la en- coherencia al entonces documento original. rompe congruencias, exactamente. Y eso es algo que se está analizando porque precisamente lo que pudiera ser un avance está haciendo que se retrocedan Ujú. muchos avances que ya se habían logrado. Claro. Sí, por ejemplo, ahora Ese que es, se reformó los ejidos, por ejemplo, que se ujú, Los privatizaron ejidos los ejidos. eran fundamental en la Sí, por Constitución eso, el original. ejido fue un instrumento que garantizó por mucho tiempo que la gente tuviera tierra. Y ahora que ya se puede vender, pues les pagaron lo que les hayan pagado, pero ya no tienen tierra. Y Ujú. ahora ya no tienen tampoco el dinero. Pues porque ya se lo gastaron, ¿no? Entonces, ahí ya, a lo mejor unos lo vendieron, pero a otros los obligaron a vender. Y el ejido no se podía vender, ni se podía obligar a vender, obvio, ¿no? Entonces digo, ese puede ser un ejemplo. sí, vamos a decirlo. Bueno, es que en materia agraria, por ejemplo, se tuvo que, cuando se realiza la ley agraria, precisamente se da el reconocimiento a los ejidos. ¿Pero qué son los ejidos? Los ejidos eran propiedad de un hacendado, y entonces el gobierno los distribuye y ya les da calidad de ejidos. Ujú. Por otro lado, también reconoce ahora sí, las comunidades agrarias. Esas son las comunidades originarias. Ujú. Por eso se crea la Secretaría de la Reforma Agraria, para dar certeza a todas esas posesiones o documentos que se tenían
desde cientos de años, desde cédulas reales. Ujú. Con la reforma que se hizo en el 90, creo, sí, 89, que se crea la nueva ley de reforma agraria, lo que propone es que los ejidos puedan venderse, puedan ser propiedad privada, Ujú. porque lo que encontraron es que algunos ejidatarios trabajaban y algunos otros no trabajaban. Ajá. Sí. Y eso que ocasionaba que cuando llegaban los recursos, entonces los que no trabajaban pues se aprovechaban los recursos y los que sí, Claro. y entonces decidieron que, ¿sabes qué? Mejor le vamos a dar dinero al que sí lo va a aprovechar. Es que como Ajá, sí, todo, bueno, ¿no? sí, pero Hay gente que sí le mete esfuerzo y hay otros que viven del esfuerzo de otros. pero digo, lo puse como Exactamente. ejemplo para el fenómeno que estabas comentando, abogado, sobre las Sí, modificaciones constitucionales, ¿no? O sí, por ejemplo, claro. en la Constitución del 17, pues no había todas las nuevas tecnologías de comunicaciones que hay hoy. Eh, eh, ajá, Entonces ahí se quedaba corta, ¿verdad, Fernando? Sí, Porque pues no prevía muchas cosas por ejemplo, en la salud también. Hoy que no la gente existían en tiene ese una momento. expectativa de vida muy larga, Ujú. entonces la cuestión de la asistencia social o de salud, Sí, pues claro, también se queda corta, ¿no? claro, en fin. Bueno, pues abogado, entonces se sí. podría decir que aquí, digamos que se Ah, da por concluido el proceso, pero no la etapa de la así primera es, instancia. así es. Se podría, es decir, es correcto, o sea, se Sí, terminó el sí. proceso, pero no la etapa, Ah, porque sí. depende Bueno, de lo vamos que a pase decirlo en la así. segunda instancia. Para efectos de mejor comprensión, Ujú. vamos a decirlo así, porque técnicamente no es así, ¿no? No, no, porque no concluye hasta Pero, la ejecutoria, pero vamos, sí, claro. el Pero para proceso, mayor comprensión, digamos, claro. Ahí terminó. ahí la actuación de las instancias de primera instancia, excepto la ejecutoria, terminan con la emisión de la sentencia. Queda pendiente la ejecutoria dependiendo de si hay una segunda o no instancia, ¿cierto? Así es. Dependiendo si hay un acto que lo amerite. Por eso, si se dispara Por- la segunda instancia, la ejecutoria se demora. no, Sí. bueno, Si no es se que dispara la segunda instancia, es que Es que están hablando de dos cosas aparentemente es la diferentes. misma palabra, es la sí, misma palabra, pero ejecutoria es cuando ya causa, ya se puede ejecutar, sí, exacto, por eso. Ujú. ¿no? Ahí Se todavía no hay segunda ejecuta, instancia. por eso, se ejecuta si no se disparó una segunda instancia. No, Así es, Si no hubo apelación, se por eso. ejecuta y tan tan. Pero la así es. apelación es parte de esta primera instancia todavía. No, es el inicio de la segunda, A ver, abogado. Sí, ¿cierto? la apelación es el inicio de la segunda instancia. Exacto. Ah, ok, perfecto, ya. Por eso te digo, Ya lo termina veremos. el proceso técnico, excepto la ejecutoria. Perfecto, ok. Así es, así Entonces, es. Ya lo entendido. veremos porque ya es otra cosa, porque es un recurso, Ok. Ya es otra, como dicen, ese es un nuevo juego. es un nuevo juego. Pero el problema es que ese nuevo juego se empieza con las mismas fichas o se pueden incorporar nuevas fichas. Pueden incorporarse, pero ya deben de tener otros elementos. Ah, ok. Es decir, Sí. Ya, o Sí, sea, nada más ya no son sí, las mismas sí, exactamente. porque si fueran las mismas, resultaría en ¿qué la misma sentido, sentencia. qué sentido tiene la Así es. misma? Exacto, por eso. Así- Quiere decir que ahora que se abre el nuevo juego que se llama segunda instancia, pueden entrar nuevas fichas. Sí, porque no van a apelar si no tienen otra cosa más. ¿Cuál Bueno, sería la final? no pueden apelar si consideran que no fue legal o apegada a Por la eso, legalidad la exacto, instancia, ¿no? porque tienen ellos algo en mente, por lo menos. Claro. Pero si no Recuerden, tuvieran ni siquiera una idea vaga de que algo estuvo mal, pues ¿cuál sería la razón de la apelación? recuerden que la sentencia como elementos esenciales es fundamentación. A lo Ajá. mejor está mal fundada, Exacto, es a lo que me refiero. motivación, a lo mejor está mal motivada, congruencia, a lo mejor es incongruente, exhaustividad, a lo mejor le faltó algún punto que resulte esencial en el análisis. ¿Tú O sea, crees, abogado, que haya
ha habido, o bueno, que haya personas o en casos que hayan solicitado la apelación nada más para ganar tiempo o para Claro, como claro. estrategia? Era muy común en materia de arrendamiento. Ok, Sí, ¿Por es qué? cierto. Porque quiero alargar el juicio. ¿Para qué? Para- Para que no me desalojen. Exacto. ok, ya. O sea, quiere decir, por lo que me estás diciendo, Fernando, que a la segunda instancia pueden entrar nuevas fichas, pueden, Pueden. Sí, no necesariamente, Así es. ok, porque dices, son las mismas fichas, pero se equivocó el juez, que también cabe, sí. Eso, Bueno, a eso sí. criterio del que solicita la apelación. Incongruencia. claro, Por claro, por ejemplo, supuesto, incongruencia o o- exhaustividad. exacto, por cualquier causa, ¿no? Me Yo dejó de considero, analizar esta prueba. yo considero que el juez se equivocó, tenga o yo no razón, yo considero que el juez se equivocó por esto, esto y esto y esto, y Ujú. pum, se dispara la apelación, ¿sí o no? Sí, así es. Ya si me la aceptan, si causa proceso o no, ya es otra cosa. Así Pero por es. lo pronto ya inicié esa segunda instancia, ¿sí o no? Ujú. Y Así no es. necesariamente tengo que aportar nuevas fichas, no, 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 con las mismas, pero el juez se equivocó. Así es. Digo, adelantando un poquito, puede suceder que yo ofreciera una prueba y me la desechan. Ajá. Y que en la Ajá. segunda me la acepten. Entonces en la segunda pido apelación porque no me aceptaron esta prueba. Que puede Y cambiar esta, totalmente. exactamente. Ok. A mi juicio, puede Sí, sí, cambiar. claro. Sí, Sí, claro. se Bueno, pone a juicio. digo, ya aquí ya no se trata nada más de a mi juicio, sino hay que sustentarlo. Claro, pero vamos, yo sustento a mi manera, Claro, ok, sí. por lo menos le tienen que dar entrada para analizarlo. Ya, ese es un punto importante. Ya no la admite nada más porque sí. No, 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 pero digo, por lo menos Se lo realiza un tienen, análisis. lo tienen que analizar, por lo menos. Así es. De hecho, actualmente las apelaciones, como las tiene que ver el tribunal, entonces lo primero que analizan es su procedencia, si procede o Claro. no. Y si no procede, la desecha. Vas para atrás. Y eso lo hace el juez. Ok. Un siguiente juez, el juez de No, apelación. el mismo, el El ¿Al mismo. mismo? Sí, el mismo. Sí, ¿sabes qué? No, no, no estás inventando. Vas para atrás. Así es. Y ahí queda, al Sí. rechazar la procedencia. Ah, ok. Por ejemplo, bueno, hay todavía otras posibilidades de combatir esa decisión. Claro. Entonces, pero claro, incluso hasta pueden destituir al juez por haber rechazado una apelación que sí era procedente. Ok. Pero eso lo hace que en el Consejo de la Judicatura. Ah, sí, claro, Ok. claro. Claro, El no que dentro va- del juicio. No el que dentro del evalúa juicio. No, el eso es consejo, aparte. el que Aparte, evalúa el sí. desempeño de los jueces. Exactamente. Digamos, el juez de los jueces. Exactamente. Así de sencillo. Pues sí. Sí, Bueno, eso oye, es. Fernando, No pues los, es que, no los espanto, pero ya nos echamos 2 no por horas. eso, ¿eh? no, por eso ya dije. Caray. No, el Sí, ya. chiste es que yo creo que quedó muy claro tres cosas aquí. No cualquiera puede ser juez, no cualquiera debe ser juez. Debe ser juez. Así es. O sea, no solamente no puede, no debe. No debe. Ujú. Esa debe ser la premisa. No cualquiera debe No, ser juez. no cualquiera puede por capacidad, No, pero eso ni es debe por normal. atributo. Eso es normal. Lo que debe ser ético es que no cualquiera debe Bueno, pues yo ser creo que son juez. las dos condiciones, ¿no, Fernando? No cualquiera puede ni debe. Por eso, sí, Así pero una es natural. La otra es la importante Pues, porque es la ética. Y te aquí diré la porque ética juega la mitad. no, porque acuérdate que muchos mataditos pasan los exámenes y a la mera hora no sirven como ingenieros. Digo, me consta, me consta. Sí, Pues sí. claro. Claro. Acuérdate Claro, que los exámenes los pueden pasar los mataditos, los ratones Sí. de biblioteca. Por eso te digo Pero no que está capacitado. que aquí no cualquiera debe. Exacto. No Pero cualquiera debe. primero que pase el examen, Pues porque sí, muchos, obvio. aunque sean mataditos, no O la sea, logran. aunque pase el examen, no cualquiera debe ser Así juez. es. No cualquiera que puede debe. Esa es la cuestión. Bueno, pues Bueno. este, Fernando, hijo mano, creo que cada día el juego se pone un poquito más complicado, pero mucho más claro, espero, para nuestro auditorio. Espero que sí sirva esto para mayor comprensión.
Bueno, por lo ¿qué, menos qué descorres hacemos? una neblina. ¿Le anexamos otro capítulo o Pues espérate, apenas vamos a entrar al segundo juego y falta el tercero. Pues mira, yo por mí fascinado con este tema, ¿eh? Yo No, nomás pues yo quiero creo que, ver Fernando, al yo licenciado creo que Fernando, a ver qué cara Ah, ¿todo está pone. bien? Claro, claro. Sí, y bueno, contesta la llamada. Contento y alegría. pues Contesta adelante. la llamada, pues no haya sido un recomendado del programa. Vámonos Ahorita entonces. lo que voy a checar de veras. Bueno, Entonces Fernando, como nos siempre, vemos el muchas gracias. martes otra vez a las 5. El martes nos vemos a las 5. Bueno, Pues nos vemos el Un martes, gusto haber como todos los estado con martes, ustedes. José Luis. para el siguiente martes vamos a checar ya así ya los comentarios en línea, en vivo, para que la gente que nos quiere escribir igual participe, ¿no? ¿Qué les parece? Pues sí, Claro, sobre no, todo parece los que bien. tienen dudas, pues en Sí. el programa o el teléfono de Fernando, que sí lo has estado poniendo. Sí, a ver, creo que hoy no lo hemos puesto, a ver qué pasó ahí, controles. Estaban tomando nota, fíjate, se me hace que tienes abogados en proceso, ¿eh? No, el teléfono. Ah, ya está, ¿es el teléfono? Y el otro que hicimos. A ver, Bueno, mira, el próximo programa lo pones todo el programa desde el inicio, así que sí, ya nos ya sé, quitamos. vamos a poner ya fijo en una esquinita. Ajá. Lo vamos a Exacto, dejar fijo. para que no haya problemas y no se me distraigan. Sí, porque apenas, ya lo encontré, ya ahí está. Es fbautista@gmail.com y el teléfono es Pero no, es que no le alcanza a ver. fbautista@gmail.com, ¿no? Es que falta el 27, es F Bautista 27. A ver, Híjole. bueno, corríjanlo y ahí lo No, entonces sacamos. quítalo porque entonces ese no es. Falta el Sí, falta el 27, ok. Lo Ajá. corregimos para dentro de 8 horas, pero vamos a dejarlo fijo ya mejor. Ok. ¿Vale? Bueno. Pues agradecido. No, pues al Agradecido contrario, por tu agradecidos fidelidad. estamos nosotros, porque todo este conocimiento pues es súper especial, ¿eh? Y además la manera en que nos ayudas a que lo comprendamos, o sea, no solo el que nos lo digas, sino el que nos ayudes a entenderlo, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, qué bueno. Ojalá le esté sirviendo a todos los. Conocer y entender. Bueno, Así Quedó es. muy claro. entonces nos vemos el martes a las 5, ¿vale? Nos vemos el martes. Nos vemos, José Luis. Vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno amigos, pues les ponemos un poquito de música de Manuel Adrián, ¿no? Vamos a dejarles un poquito, aunque siempre nos marcan el video ahí de derechos de autor. Queremos decirles que Manuel Adrián directamente nos autorizó reproducir sus canciones de él. Así es que vamos a volver a mandar nuestra reclamación sobre derechos de autor, que tenemos la autorización de Manuel Adrián. Y pues nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusiono sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración
como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque nos sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. Jamás. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, A ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Contigo Aprendí.
gracias a mi maestro y hermano Gualberto Castro. Gracias a ti, Manuel, por dejarme compartir el micrófono contigo.